¿Crees que exista alguna explicación para todo? Nuestro mundo está lleno de misterios sorprendentes que aún no pueden ser resueltos. Incluso a diario ocurren extraños sucesos sin explicación alguna. No alcanzaría la vida para resolverlos todos. Hoy te presento una recopilación con cosas del mundo en el que vivimos sin explicación. Caso 1. Bolas de fuego del Naga. Cientos de extrañas bolas luminosas emergen del río y desaparecen en el cielo. Son puntos luminosos del tamaño de una naranja que salen desde las aguas y toman el impulso suficiente como para elevarse hacia el cielo hasta dejar de verse. Algunos creen que estas bolas proceden del aliento de una serpiente mítica que vive en las profundidades del río, llamada Naga. Otros, en cambio, dicen que se trata de focos de gas metano que burbujean desde el agua, aunque la gran mayoría opina que son de origen sobrenatural. Las misteriosas esferas de luz salen del río y en total silencio se elevan unos 100 metros para luego desaparecer en la oscuridad de la noche. Son veneradas en Tailandia como parte de la celebración de la Cuaresma budista. Esta festividad conmemora el regreso de Buda en forma de serpiente y la creencia generalizada es que las bolas de luz son el aliento de este ser que habita en el río y se despierta año tras año en honor a la celebración de la temporada de lluvias o el retiro de la Cuaresma. La ciencia explica el fenómeno atribuyéndolo al gas de los pantanos, sugiriendo que la materia orgánica se descompone en los depósitos subterráneos de metano. El gas encuentra su camino hacia la superficie y al entrar en contacto con el oxígeno se inflama espontáneamente con un breve show de luz que impresiona a cualquiera. Otros expertos no están de acuerdo con esta teoría, ya que se requieren condiciones muy específicas. Dicen que es muy poco probable que esas condiciones se encuentren constantemente en las mismas fechas, en el mismo lugar, año tras año. Los científicos tailandeses no han llegado a una explicación plausible de las bolas de fuego, un fenómeno cuya existencia reconocen y estudian cada año para tratar de encontrar sus causas. En el año 2002, un equipo del canal de televisión tailandés emitió un programa en el que mostró cómo soldados laosianos disparaban con pistolas de bengalas que los tailandeses en la otra orilla ovacionaban al pensar que eran las burbujas ígneas del Naga. Miles de vecinos de Nong Khai se manifestaron en contra del programa e incluso el embajador laosiano en Bangkok criticó al canal de televisión y rechazó que el fenómeno sea una fabricación artificial. Sea lo que sea, las bolas luminosas que se repiten con gran espectacularidad cada 365 días sigue siendo un misterio que no se ha logrado resolver aún. Caso 2. Combustión espontánea humana. Se utiliza este término para describir los supuestos casos de incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición aparente. Aunque existen multitud de hipótesis sobre la combustión espontánea, la posición mayoritaria es de escepticismo sobre la propia existencia del fenómeno. Los defensores de la existencia de este fenómeno contabilizan alrededor de 200 casos desde el siglo XVIII. Sin embargo, en la mayoría de los casos apenas hubo una investigación sobre las circunstancias que lo rodearon, y muchos de ellos
se basan en testimonios de segunda o tercera mano y se carece de datos tan básicos como el nombre de la víctima o la fecha del accidente. Uno de los principales argumentos utilizados por los defensores de una causa paranormal de la combustión humana espontánea es que el cuerpo humano está compuesto principalmente por agua, por lo que no arde muy bien. Sin embargo, en muchos casos de combustión espontánea, los cuerpos de las víctimas fueron reducidos a cenizas. Para llegar el cuerpo a tal estado, se necesitan temperaturas muy altas. Incluso en los modernos crematorios, los huesos no se consumen completamente y tienen que ser molidos. El mayor problema que aparece al estudiar las alegaciones de combustión espontánea es la falta de datos. En los casos en los que se cuenta con descripciones detalladas y fiables, aparecen una serie de elementos comunes. El fuego suele ser localizado en el cuerpo de la víctima. Los muebles y electrodomésticos cercanos a la víctima suelen quedar intactos. Los alrededores de la víctima sufren poco o ningún daño. La zona alrededor de la víctima y a veces el resto de la habitación se encuentra cubierta de un hollín grasiento. El cuerpo de la víctima suele quedar mucho más quemado que en un incendio convencional. Las quemaduras, sin embargo, no se distribuyen uniformemente por todo el cuerpo. El torso suele quedar muy gravemente dañado, a veces reducido a cenizas, pero las extremidades de las víctimas a veces quedan intactas o poco dañadas. Todos los casos ocurren en el interior de edificios. Casi siempre las víctimas tienen algún problema de movilidad, como invalidez o sobrepeso, o se encuentran incapacitadas por consumo de alcohol. En todos los escenarios hay alguna posible fuente externa de ignición. Nunca hay testigos oculares del momento del suceso. Las víctimas son encontradas un largo tiempo después de ser vistas con vida por última vez, típicamente más de 6 horas. Las víctimas en los casos citados tienden a ser adultos mayores. Existen multitud de explicaciones de diversa índole que son rechazados por la ciencia, bien por recurrir a elementos mágicos o por estar en contradicción con los conocimientos actuales. Estas engloban desde la intervención divina ampliamente difundida en los siglos XVIII y XIX y el aumento de combustibilidad por consumo de alcohol, partículas exóticas, energías místicas, intervenciones de espíritus. Caso 3. El misterio de la niña eléctrica. Angelique Cotin era una niña inglesa, campesina y de baja estatura, que al parecer ejercía un extraño efecto sobre las personas y las cosas, que hoy en día se conoce como psicoquinesia o telequinesia. A Angelique se le conocía como la chica eléctrica o la chica Poltergeist, y su caso, aunque no único, fue uno de los primeros fenómenos paranormales investigados científicamente. Los extraños fenómenos en torno a esta niña comenzaron a suceder en la ciudad de La Perrière, en Francia, el 15 de enero de 1846, cuando Angelique contaba con 14 años. Un día, a las 8 de la noche, Angelique, junto con otras chicas, estaba tejiendo guantes de seda, cuando de repente la rueca que usaban comenzó a temblar como si estuviera viva. Las niñas intentaron contarlo a sus vecinos, pero estos no les creyeron y les obligaron a continuar con su trabajo. Una por una, volvieron lentamente de nuevo al taller, que se mantuvo tranquilo hasta que Angelique llegó. En ese momento, las ruecas comenzaron de nuevo a moverse misteriosamente.
Todas las niñas gritaban de pánico, menos Angelique, que sentía una extraña sensación de atracción hacia las ruecas. Cuando los padres de Angelique se enteraron del incidente, pensaban que su hija debía estar poseída, así que la llevaron a la iglesia del pueblo, a fin de que fuera exorcizada. Sin embargo, el cura pretendía primero presenciar el extraño fenómeno por sí mismo, para convencerse del extraño suceso, y aconsejó a sus padres que la llevaran a un médico. Mientras tanto, las sensaciones extrañas de Angelique continuaron. Si ella dormía en una cama, ésta se sacudía, y el único lugar en el que podía hacerlo era sobre una gran piedra recubierta de corcho. Los objetos se acercaban a ella, incluso sin contacto físico aparente. El simple toque de su mano, incluso sobre muebles pesados, hacía que estos rebotaran y saltaran de arriba a abajo. Las personas que estaban cerca de ella podían tener con frecuencia descargas eléctricas. Cuando esto sucedía, el corazón de la niña latía a 120 pulsaciones por minuto, y a veces venían acompañadas de convulsiones. Lo curioso del caso era que los metales no se veían afectados por su poder, lo que indicaba que, si fuera un poder eléctrico, sería un poco raro. Sus poderes a veces desaparecían durante 2 o 3 días y a continuación se iniciaban sin previo aviso. Cuando ella se encontraba cansada, por ejemplo, los efectos se reducían. La niña fue llevada a París para que fuera sometida al estudio médico. Allí fue examinada por el doctor Tanchot, que fue testigo de sus poderes. Precisamente, en muchas ocasiones, el sofá en el que se sentaba la niña se movía por la sala de consulta. El médico, sumamente impresionado, requirió los servicios del famoso físico y astrónomo Francois Arago. El físico llegó a la conclusión de que los fenómenos eran reales y publicó un informe en febrero de 1846. Arago pensaba que el poder de Angelique se debía al electromagnetismo. Señaló que el lado izquierdo de su cuerpo, concretamente sobre su mano izquierda y la pelvis, se hallaba más caliente que la parte derecha cuando se producían los fenómenos de la niña. Además, los fenómenos no se producían continuamente, sino sobre todo de noche, entre las 7 y las 9. Arago se inclinó más hacia su teoría del electromagnetismo cuando descubrió que la niña tendía a lanzar los objetos que se movían a su paso hacia el norte. Incluso la propia Angelique actuaba como una brújula, ya que siempre lograba acertar dónde se encontraba el norte desde algún lugar en concreto. A pesar de la imprevisible naturaleza de los fenómenos, la salud de Angelique era excelente, aunque se sugería que alguna enfermedad nerviosa era lo que podía haber provocado el origen de los fenómenos. Los padres de la chica, pobres y viendo la sugerente oportunidad, decidieron, en contra de Arago y los médicos, realizar en París una exposición con la niña para que la visitaran los turistas previo pago. Sin embargo, el 10 de abril de 1846, los fenómenos paranormales desaparecieron y ya no volvieron jamás. ¿Y tú, le puedes dar explicación a estos casos?